Hey, ¿qué tal, amiguitas? ¿Cómo están? Pues yo ya aquí ya me voy a ir a caminar. Siempre estaciono mi carro aquí en el parqueadero donde yo trabajo y dije, ahorita me voy a ir a caminar una hora. Pero fíjense que hoy me inspiró a hacer un video, un tema bien importante. Ahora voy a hablar de nuestros hijos. Fíjense que queremos saber nosotros cómo estamos, qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos tengan el amor, el cuidado, la protección hacia ellos. Fíjense que llega el momento que a veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros, en nuestro trabajo. Ya sé, tal vez si tú trabajas 8 horas o 9 horas que trabajes al día, llegamos cansadas a nuestra casa. Llega un momento que yo llego a veces a las 4 o 5 de la tarde a mi casa y llego bien cansada, ya llego nomás a descansar y no pongo el tiempo de decirle a mi hijo cómo estás, cómo te fue en la escuela, qué hiciste hoy. Llega el momento que yo lo hago a veces, pero la verdad a veces se me olvida, pero todos los días en la mañana, fíjense lo que yo hago. Vamos a la escuela, le dije, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneciste hoy? ¿Cómo dormiste bien hoy este día? O cuando lo recojo de la escuela, le digo, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste hoy? Fíjense que yo antes era bien difícil hacer esto porque yo en mi familia, mi mamá nunca me preguntaban cómo estabas, qué hiciste el día de hoy. Y yo aprendí eso, era muy difícil para mí. Llega el momento que es muy duro para mí a veces, sin el deseo de hacerlo, pero lo hago. Aunque yo no siento ganas de platicar o cualquier cosa, yo siempre le digo, hola, ¿cómo estás, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Todos los días le pregunto. Entonces me dice, bien, bien, pero empieza uno ya a decirme bien. Pero fíjense que me gustó mucho porque es bien importante empezar a decirle, hola, ¿cómo estás? Porque ellos empiezan a sentirse que nosotros nos está importando ellos, no se nos importan ellos. Mamá, le estoy interesando cómo me fue hoy. Porque fíjense que se ponen a pensar, ¿qué niñez tuvimos nosotros? Yo no tuve la niñez de decirme a mi mamá, como yo les digo, hija, ¿cómo estás? Y crecimos así, con ese con no tener ese amor, con ese expresión, porque a veces no expresamos lo que nosotros lo que sentimos por ellos. Ahora llega el momento que yo he aprendido mucho de decirle te amo todos los días, I love you, aunque a veces le digo te amo o love you, y un mensajito, ¿cómo estás? Te amo. Fíjense que para mí era bien difícil eso, decirle un te amo, porque yo nunca lo había escuchado de mí, pero es bien importante que poco a poquito lo empecemos a hacer en nuestros hijos, preguntarles en la escuela cómo te fue, qué hiciste, aunque no sientas o no puedas hacerlo, hazlo. Con que lo hagas una vez y empiezas a hacerlo todos los días, va a empezar a hacerte un hábito. Es bien importante que lo empecemos a hacer, empezar a cuidar de nuestros hijos, qué hacen nuestros hijos, qué ven nuestros hijos en el teléfono. Fíjense que es bien importante que vean esto. Yo tanto he visto mucho ahorita en las noticias, tantas cosas que están pasando. Imagínense que pasan ya que los niños violan a las niñas, que ya cualquier cosa, o sea, o primos con las primas. Se me hace muy triste esta noticia, pero si se ponen a pensar nosotros padres o madres como madres, ¿qué hacemos nosotros con el cuidado de nuestros hijos? O sea, ¿qué hacemos? ¿Estamos al pendiente de ellos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué ven en el teléfono? O empezar a hablarles a nuestros hijos. Fíjate que no es bueno que hagas esto. Fíjense, quiero decirles que es bien importante esto. Ahorita la edad de niños, yo a la edad de los niños de 10, de 9, de 8, ya hasta adultos de 15 o 20 años, empiezan a ver cosas indebidas en tu teléfono. Puede ser que ya empiezan a ver pornografía. Es bien importante que empecemos a ver en nuestros hijos, empezar a checar el teléfono. Es bien importante que empiecen a hacer. Fíjense que hay una aplicación que ustedes pueden ver
Se llama de algo de parientes, que tú puedes estar checando lo que tus hijos vean. Es bien importante que lo empiecen a ver. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Imagínense, a veces porque ellos se sienten solos, porque no tienen comunicación con nosotros, empiezan a ver cosas indebidas. O sea, indebidas en esa forma. Imagínense, ¿qué va a pasar de su niñez? O sea, su niñez está pasando esta mentalidad de empezar a ver cosas indebidas. ¿Qué va a hacer cuando sea grande? ¿Qué va a pasar cuando sea grande? Fíjense que de ahí llegan las adicciones a la pornografía, las adicciones al sexo. Imagínense, si ahorita no estamos al pendiente de nuestros hijos, ¿qué va a pasar cuando sean adultos? ¿Qué van a cometer cuando sean adultos? El problema se va creando. Imagínense, se empiezan a ver pornografía ahorita. ¿Se les hace fácil? Oh, no, no es que todo el mundo ve, porque yo he visto que todo el mundo ve, ok. Pero poco a poquito van a ir viendo cosas que no, que son indebidas. Van a ir viendo, se les va creando un morbo a ellos y se les hace normal. ¿Qué pasa? De ahí llegan las adicciones. La adicción a la pornografía, la adicción al sexo. Después ya no pueden, de tanto meterse tanta mala información en su cerebro. ¿Qué pasa a ellos? Al rato pueden cometer una cosa. Imagínense, ya empiezan a tener esa morbosidad, ese deseo de estar con las personas, y todo lo que viendo, lo que están viendo malo en este lugar, en televisión o algo, ellos empiezan a querer descubrir lo mismo. ¿Qué pasa? Empecemos a ver en nuestros hijos. Es bien importante que empecemos a hablar de sexo. Fíjense que yo he estado leyendo libros de cómo hablarle a nuestros hijos de sexo y cómo empezarles a tener amor, o sea, cómo empezar a tener comunicación con ellos. Este libro me llamó mucho la atención porque esto me hace falta a mí, o sea, yo hablo por mí también, me hace falta a mí muchísimo, porque como yo de niña no lo tuve, quiero empezarlo a tener. Empezar poco a poquito. Es bien importante, como yo siempre les he dicho, leer libros, cómo empezar a tener comunicación con nuestros hijos. Fíjense que quiero enseñarles de un libro que yo traigo aquí. Este libro yo lo agarré en la librería, me llamó mucho la atención, se llama Los 5 lenguajes del amor para los niños. Este está muy bonito y me gustó muchísimo, por eso yo siempre les recomiendo, lean libros. Esto nos llena de información, tenemos nuevo conocimiento de cómo empezar a hacer con nuestros hijos. Bueno, este tema me encantó, hoy me levanté en la mañana porque yo tuve o sea, no sé, llegué y dije, voy a hablar de esto, del tema de nuestros hijos, que es bien importante que empecemos a cuidar. ¿Qué pasa a nuestros hijos? ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Qué ven en las redes sociales nuestros hijos? Empecemos a ver eso y empecemos a cuidar a nuestros hijos, porque fíjense que es bien importante que no se empiecen a dañar ellos mentalmente, se les vaya a hacer una adicción, porque se hacen adicciones a todas esas cosas. Y ya cuando llegan adultos, cuando ese es un problema muy grande que ya no van a poder parar, necesitan ayuda psicológica. Es bien importante que cuidemos de nuestros hijos, empezar a trabajar. Este libro me llamó mucho la atención y lo voy a leer, a seguir leyendo y empezar a buscar más información, porque me hace falta mucho a mí. Yo también le digo por mí. Bueno, pues cuídense mucho, Dios les bendiga, bye.